quieras un empleo, te sería más fácil si tienes la urgencia conseguir un empleo con tu carrera de bioquímica sin posgrado que con una carrera de ciencias genómicas también sin posgrado, ¿no? Me refiriéndose a las personas que por alguna razón no se dedican a la investigación. Entonces, en ese caso, hay carreras muy versátiles que te ofrecen más oportunidad de conseguir trabajos porque hay más empresas de eso y es justo como bioquímica, químico, farmacobiólogo. Esas dos carreras son versátiles en que puedes tener una amplia gama de trabajos disponibles. Puedes trabajar en microbiología de alimentos, en microbiología clínica, en cosas de biología molecular, en diagnóstico, en desarrollo, en cosméticos, de vacunas, etc., ¿no? Que te lo permite. Lo importante es, en este momento, también en esta era, uno no necesita por qué seguir un plan de estudios específico. Obviamente hay que cubrirlo, pero uno tiene la información disponible ahí en todo momento. Uno se puede por sí mismo especializar en cosas que a uno le interesan. Eso es lo más importante. Si a ti te interesa, la información está ahí y tu curiosidad te va a abrir el camino para buscar y aprender cosas por tu cuenta. Eso es lo que uno debe siempre enfocarse. Ok, mi plan de estudios es esto y yo considero que me faltan estas materias, pues yo solo me pongo a buscar información de lo que me interesa. Y cuando te interesa, pues no se te hace pesado, te parece interesante y entretenido leer eso. Y es como tú adquieres las habilidades que se puedan faltar. Y llegan a un punto que ya no importa que hayas estudiado, porque tienes justo los conocimientos que tú consideras que necesitas para desenvolverse en un área. Eso es como mi mejor recomendación, ser autodidacta. Yo tuve que aprender muchas cosas por mí mismo, y lo cual agradezco porque me hizo crecer exponencialmente mi habilidad en esta área y sería lo que te sugiero. No importa tanto al final que estudies, tú aprende lo que necesites, la información está ahí y cualquier carrera le puedes sacar algún provecho. Pero lo importante es que pues tú tengas una meta, ¿no? Y te mantengas sobre eso que te gusta. Y vamos, no es fácil la vida profesional, sobre todo el área biológica, no es lo mejor pagado en el mercado. Se paga más a un contador, sin duda, por la responsabilidad de los manejos de dinero y ciertas cosas, pero se le paga más un abogado. Hay otras carreras que sin duda te dejan más crecimiento económico rápido, por así decirlo. No quiere decir que no sea posible en esta área, pero es más lento y incluso llegando a la cima de ser un investigador, uno tampoco podría ser millonario como otras carreras o alguien que pone su propio negocio y lo hace crecer, ¿no? Pero lo importante es que si lo haces es justamente porque te gusta, porque te apasiona, porque no podrías tú concebir trabajar de otra cosa, porque sea más como un hobby que como un trabajo, ¿no? Si logras eso, pues estás del otro lado para tener un éxito profesional y una carrera satisfactoria, ¿no? Sí, y también una pregunta o bueno, como en sí consejos que usted me podría dar a mí. Por ejemplo, yo he investigado justamente desde que conocí las ciencias genómicas, pues me llamó mucho la atención y he investigado mucho sobre esta carrera y tiene mucho que ver o está muy, muy relacionado con lo que son los laboratorios, porque en sí eso es como su campo de trabajo, ¿no? Entonces, así es. busqué que los laboratorios más reconocidos del mundo o en ciclos que son muy, que tienen mucho trabajo y aparte tienen mucha especialidad, por decirlo así, son los de Suiza. Entonces, pues yo como una científica en genómica, ya después de acabar mi carrera en ingeniería bioquímica y terminar mi maestría en ciencias genómicas, me gustaría como, pues en sí, llegar a ese lugar y trabajar o tener una experiencia en ese mundo para pues yo también como crecer. Incluso hasta he pensado en hacer un doctorado, pero ya mucho más después, ya un poquito más grande, hacer un doctorado en ingeniería genética. Entonces, como qué consejos me daría para yo poder lograr ese futuro o esos objetivos que yo tengo, esas metas.
Ya, pues mira, de acuerdo a lo que me comentas, un buen consejo sería que no importa tanto la escuela, sino el alumno, ¿no? El mejor alumno puede estar en cualquier lugar, tener los peores profesores, pero si él le interesa y sabe buscar la información, va a ser bueno y competente en el área, ¿no? Caso contrario, puede estar en el mejor instituto, y si no eres competente no vas a lograr tampoco mucho, ¿no? A todos nos pasó en algún punto querer estar en el extranjero, ¿no? Sin duda tienen más recursos, tienen más capital para mantener los proyectos y más beneficios, pero no quiere decir que el país no los tenga. Hay excelentes institutos de investigación en el país con doctores que sin ningún problema podrían estar también trabajando en las mejores universidades. Y te puedo comentar, mi esposa ha estado en varias estancias en Estados Unidos y justo lo que comenta es que los buenos laboratorios están hechos de puros extranjeros, gente de Latinoamérica, gente de África, gente de Asia. Y eso es lo que los ha hecho grandes, esos institutos, toda la fuga de cerebros, que no necesariamente está mal, pero también siempre hay que considerar que eso no es necesariamente lo importante, porque en el país también hay donde hacer investigación de nivel, sin duda, ¿no? Y sobre todo, otra gran recomendación que sería, si te interesa esto, la ciencia en esta parte, debes tener en tu mente una pregunta biológica que quieras responder. Es decir, tienes que hacerlo porque te gusta, no porque tú esperes descubrir algo y obtener fama, reconocimiento y remuneración económica, que no está mal si lo logras, pero no debería ser el objetivo de eso. Muchos de los vicios en las personas de investigación es caer en eso, en solo estar buscando incrementar su productividad, su número de artículos publicados, sin de verdad tener una pregunta biológica que quieras responder solo. Pues yo quiero publicar mucho, yo quiero tener muchos proyectos para que me den dinero y ser famoso y que me reconozcan y curar el cáncer, pero cuando a un investigador o pseudoinvestigador le preguntas, oye, pero ¿cuál es la pregunta biológica que quieres responder? Que la tengas desde antes que empezaras a adentrarte en el mundo de las ciencias genómicas. Eso es lo que nunca debes perder, ¿no? Que no lo hagas por esperar que en algún punto te vaya bien, cosa que deseo que así sea, pero que no porque otras personas admiren lo que descubriste o te reconozcan sea tu objetivo. Tu objetivo como investigador es usar la ciencia, ser objetivo y responder preguntas biológicas. ¿Qué es lo que te intriga a ti de la naturaleza? Eso es lo que yo creo que mucha gente que quiere estudiar esto le puede llegar a faltar. Que le gustan los tubitos de laboratorio, le gusta cómo se ve todo y los institutos, los equipos, pero no tiene una pregunta o algo que ya le dé curiosidad en este momento de la naturaleza, sin todavía tener los conocimientos necesarios para empezarlo a abordar, ¿no? En mi caso yo te podría decir que pues desde niño me daba muchísima curiosidad los insectos. Tuve la suerte de utilizar microscopios desde muy pequeño, muy pequeño, y ver células de plantas o insectos en el microscopio fue algo que a mí pues me despertó, y desde cierta edad mi intención, mi curiosidad era cómo se forma el cuerpo humano, ¿no? Cómo se forman los patrones, por qué tenemos las manos así, por qué tenemos 5 dedos. Ese tipo de cosas para mí era la pregunta, sin duda, que también en algún punto pues, quería curar el cáncer o eliminar todas las enfermedades del planeta, pero siempre se debe hacer por esa satisfacción de personal de lograr descubrir algo, de tú preguntarle algo a la naturaleza, que ella te responda y que ese sea tu logro, no que las demás personas te admiren o querer necesariamente pasar a la historia como un gran investigador, ¿no? No está mal, obviamente, deseo que así lo logres, pero eso es lo que uno no debe perder, ¿no? Hacerlo por la pasión de serlo, es como el músico, ¿no? Que
puede tener dificultades de ingreso y cosas así por a lo que se dedica, pero simplemente lo hace y no le importa porque no consideraría vivir de otra forma, ¿no? Espero que lo logres, que te guste mucho, que seas exitosa en esa parte. Muchas gracias. Y de hecho ahorita mencionó algo que todo el mundo me lo ha mencionado, pero de manera muy general, que es ser competente. Yo sé que en todo el mundo laboralmente, en lo que sea en cualquier carrera, siempre se necesita mucho la competencia entre sí. O sea, ¿qué es lo que a ti te hace diferente a los demás? ¿Por qué a ti te debería de contratar o de ayudar cuando todos los demás tienen el mismo título y la misma especialidad que tú? Entonces, muchos me han contestado esa pregunta, pero ahorita quiero aprovechar que usted estudió la misma carrera que yo también quiero estudiar. ¿Qué fue acorde a su experiencia? ¿Cómo fue que usted sobresalió? ¿O qué es lo que usted lo ha ayudado a mantener? Esa competitividad, ¿no? Ya, pues mira, siempre me tuve mucha facilidad, a diferencia de ciertos compañeros, como te comento, desde muy pequeño ya me interesaba esa parte. Hice mi primera microscopía a los 6 años y ya hacía reacciones químicas y esto siempre fue mucho de mi interés y me adentré. Ya en la práctica, sobre todo pasando la licenciatura, para lograr estudiar la maestría y ser bueno en esto, un buen consejo desde ahorita es el inglés. Todos los artículos, toda la literatura que se publica viene en inglés y las personas cuando entran a la maestría, algunas eran muy buenas, competentes en sus áreas, cuando salieron de la licenciatura, pero el cambio de dinámica de estudiar un posgrado donde te dejan leer 3 artículos o más al día y varios más a la semana y estar escribiendo, cuando lo que yo me tardaba en leer un artículo, porque afortunadamente me fue inculcado el inglés desde pequeño y tenía ya esa habilidad en esa época. Si algo a mí me tomaba 20 minutos leerlo, 40 minutos leerlo, a mis compañeros les tomaba toda la noche. Tenían que traducir cada palabra que se encontraban y les era súper difícil poder mantener pues un ritmo que ya se requería en el posgrado. Entonces es una habilidad que sí agradezco y que me fue súper útil a la hora y que me hizo tener cierta ventaja siempre con el resto de mis compañeros porque pues por la facilidad de entender las cosas sin tener que estar traduciendo o averiguando de qué se trata, ¿no? Ya desde ahí, lo que para otras personas era tedioso, para mí era divertido, porque yo simplemente los leía y no tenía que estarme esforzando por entenderlos. Ya estaba cada vez adquiriendo más conocimiento. Y justo relacionado con lo mismo, otra cosa que me hizo ser diferente de los compañeros es eso. Los compañeros por lo general leen por obligación porque pues te lo dejaron para mañana leer y lo tienen que discutir en el seminario el artículo y si no, pues te va a ir mal, ¿no? En tu calificación, pero lo están haciendo por cumplir, por pasar una materia, ¿no? Y cuando tú lo haces porque te gusta, te motiva, pues te parece tan interesante como, no sé, como leer cómics, vas siguiendo historias de grupos de investigación que te interesan y de esa forma no se hace difícil, se hace disfrutable el trayecto y eso sí es algo que recuerdo que era diferente. Mis compañeros leían lo mínimo porque les tocaba hacerlo y yo siempre estaba buscando más información, acceso a los artículos y en algún punto devoraba papers y eso te ayuda a estar actualizado y quien es buen investigador es porque está actualizado en lo último que se está haciendo. Hay muchos investigadores en el país que pues su investigación no es de impacto porque hacen cosas repetidas, cosas poco originales, cosas que ya se han hecho bastantes, variando algo muy pequeño para que ya no sea lo mismo, pero sigue siendo de lo mismo, y se pierde pues el foco de la ciencia y es un gran tema en el país que la investigación sea así. Siempre se busca hacer un
una línea de investigación original. Y de ahí viene justo que, pues que desde antes tengas una pregunta biológica que tú quieras responder para ti, no para nadie más. Y si no tienes esa parte, pues vas a simplemente estar buscando qué podrías investigar para ver dónde uno más fácil se puede colar en las publicaciones y tener mayor productividad, pero pues no estás aportando tanto en realidad. Sí estás aportando, pero no tanto en realidad a la ciencia, porque pues estás haciendo cosas repetidas y porque no tienes una pregunta real que quieras responder, simplemente estás copiando, o como no lees, no estás actualizado, pues no sabes qué es lo último que se está haciendo y dónde puedes innovar, porque siempre que tú estés haciendo algo es porque ya es viejo, no porque ya te enteraste mucho después. Estos serían 2 super consejos que te puedo dar para tener tus competencias afiladas, porque ya cuando uno está trabajando, buscando empleo, pues en los currículums, los reclutadores, yo ahora contrato gente muy seguido, reviso currículums y pues ahí uno se da cuenta de personas que pasaron durante su carrera sin adquirir muchas habilidades, las mínimas para aprobar, y es un currículum muy vacío, menos oportunidad de que te llamen, y después de eso hay que pasar muchos filtros para lograr quedarse con un trabajo. Estás compitiendo contra cientos de personas. Yo cuando publico una vacante me llegan de 200 currículums al mismo tiempo, tengo que filtrar y me termino quedando con 5, y de esos 5 tengo que contratar 1, a veces 2. Entonces, pues está muy competido, sin duda, pero no solo estarían todos los trabajos del país de alguna forma están competidos, pero eso sería lo que te podría recomendar bastante para sobresalir en esta área. Empieza con el inglés, porque eso te va a dar lugar a que disfrutes la lectura de artículos y no sufras al leerlos, ¿no? Sí, muchas gracias. Ay, hasta miedo me dio. Pero pues sí, al final de cuentas el inglés es necesario para todo, y cuando tú le pones corazón a algo y la verdad te divierte, pues cambia mucho la perspectiva que tú le das a ese trabajo. O sea, cuando de verdad no lo haces por obligación y realmente te gusta el descubrir el porqué de las cosas, cambia todo. Entonces, y ya por último, en conclusión, quisiera preguntarle en un futuro cómo ve o más bien, ¿le ve futuro a esta carrera o más desarrollo dentro de esta carrera de ciencias genómicas y que tenga más aportación? Pero por supuesto, solo todo lo que llevamos descubierto no es ni la punta del iceberg. Cada día se descubren cosas que nos hacen sorprender y cambiar lo que creíamos que era normal en la biología. Cada día se descubren nuevos fenómenos, nuevos microorganismos, mecanismos de acción de cosas que esto está lejos de parar. Al contrario, las herramientas que se tienen actualmente no tienen punto de comparación con lo que se tenía hace 30, 50 años. Y con esa tecnología de hace 50 años se descubrieron miles de cosas, miles de enfermedades y fenómenos biológicos que, con todo ese avance que se tiene ahora, donde nosotros ya nos basamos, nosotros ya no tenemos que empezar desde cero. A mí me tocó cuando yo estaba estudiando esto, en lo que era la era genómica, se le llamaba. ¿Por qué? Porque el genoma humano estaba siendo secuenciado en ese momento. Y ya después, cuando estaba en el posgrado, ya era parte de la época postgenómica, porque todo ese conocimiento ya se había obtenido, ya se estaba empezando a darle un uso hasta cierto punto. Bueno, ya lo secuenciamos, pero ahora ¿para qué lo usamos? Pues no tenemos mucha idea. Entonces, me tocó la época postgenómica, y esta es todavía una época diferente. Las cosas que se pueden hacer en esta época con la tecnología actual son verdaderamente sorprendentes. Lo que antes tomaba años y el esfuerzo de muchos institutos y personas participando en la investigación, ahora se puede hacer en unas semanas por unas 2 o 3 personas. El proyecto Genoma no tardó años en lograrse concluir. En la actualidad
uno puede secuenciar un genoma humano en unos pocos días, ¿no? Con mucha mayor facilidad por una sola persona. Entonces, por supuesto que esto tiene futuro, esto apenas va empezando y las herramientas que hemos desarrollado en todo este tiempo nos permiten hacer cada vez preguntas más complejas a la naturaleza para responder los fenómenos biológicos que nos interesa descubrir. Entonces, pues esto solo va a mejorar, solo puede mejorar las cosas que se van a lograr. Van a ser sorprendentes y también, sin duda, eso conlleva muchísimos dilemas éticos, que bueno, no es el punto de este chat. Y sí, eso es muy cierto. Pues bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Fue un gusto conocerlo. Un gusto. Muchísimas gracias.